Pues le damos en Java Project. Bueno, muchachos, buenas noches, bienvenidos. ¿Cómo Buenas les noches, va? profe. Señor Jimmy Sierra, Lina Marulanda, Lina. ¿Qué más, señorita Lina? David Caballero. Juiciosa. Bueno, Buenas tardes, profe. Carlos Alberto, Buenas y noches, ahora profe. sí tiene vista o no, por fin. Bueno, Joan Ciabato. Bueno, vamos a tratar de llamar lista de estos muchachos. Lista de séptimo, marzo, abril. Ojo, que el que yo llame queda ponchado. Después diga, ay, es que me llamó, yo no he entrado y estaba haciendo la comida, etcétera, etcétera. Me tienen de cocinero y cocinera y entonces me toca cocinar. Mejor dicho, todo lo que inventaba Sebastián. Bueno. Sebastián. Hermano, ¿eso no es un delito? Guarda los otros. Ajá. Los otros. Bueno, entonces. Entonces. Daniel, Néstor Daniel se encuentra. No se encuentra, que coste, no después digan, no me llamó. Coloquemos aquí la asistencia. ¿Cómo estás? ¿No? El de él en leche. Leche. En leche. Sí. Ok. Bueno, chao. Néstor Daniel es de este curso. Mi monitor no ha llegado.
Santiago Alexander. ¿Verdad que entienden por apellido? Alba Villalobos, a lo militar. Alvarado Mojica. Carlos Alberto. Presente, profe. Bueno, entonces creo que bueno, aquí hay esto. Falla 1, 1. Una vez las fallas, para con eso no tenemos lío de recorderis. Carlos, sí está. Camilo Esteban. Presente, profe. Camilo Esteban sí está. David Alejandro. Presente, profe. Arnulfo Alejandro. Arnulfo Alejandro. Está. Peña Arias. Presente. Moreno Laura. Presente. Becerra John Wilmer. John Wilmer. Joana Camila. Córdoba Pinzón. Mónica Fernanda. Mónica Fernanda. Profe, Wilmer y Mónica se están conectando, profe. Profe, buenas noches. Ahí Ya están. Hola, Lina, Bueno, gracias. ya le ha colocado falla. Y Mónica. No, ya llegué. Ya ¿Y estamos Mónica? aquí. También, también. Hola, profe, buenas noches. Hola, Mónica. Sebastián Azraya. Presente, profe. Jonathan Yacir. Presente, profe. Daniel Nicolás. Presente, profe, buenas noches. Buenas noches. Carlos Augusto. Carlos Augusto. Harold Sebastián. Presente, profe. Cristian Arley. Kevin Alejandro. Presente, profe. Jason Andrés. Paola Leonor. Buenas noches, profe, presente. Buenas noches. Ivonne Lorena. No puede conectar hoy, profe. Lina Catherine. Presente. Señorita Lina. Miguel Armando. Presente, profe. Ulsi Sebastián. Wesley. Wesley. Juan David Prieto. Presente. Ramírez Toro Sergio Fernando. Roxpin Gómez Yeron Felipe. Aquí me Se faltó uno. conecta, profe. Nicolás Esteban Rodríguez. Nicolás Steven. Presente, profe. Felipe. Ricardo Alonso. Alejandro Toro. Presente, profe. Toro Alejandro. ¿No está? Sí, profe, aquí estoy, presente. Ay, hermano, pero como no grita. Buenas noches, Mentiras, mentiras. Ya le recibo. Entonces, Joan Camilo. ¿Qué más, profe? Jimmy. Presente, profe. Brian. profe, Fernando. quítame la falla y no dije que Brian Fernando. Eso, gracias. Señor Brian no está. Señor César David. Presente, profe. Bueno. ¿No hay más? Aquí faltó. Profe, falto yo. Santiago Alba, profe. Falto yo, profe. Dame tu apellido primero. Camilo Peñalosa. Nombre. Apellido. Camilo, con E. Camelo. Peñalosa. Peñalosa. Oscar Santiago. Cédula. 1 000
733-361. Ok. ¿Alguien más? Profe Santiago Alba, pero yo creo que usted ya me llamó. Santiago Alba, señor Santiago. No, viejo. No está en lista. ¿Eh? Alba Villalobos, ¿no? Ah, Alba Villalobos. Alba Villalobos, Santiago, sí. Listo. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Bueno, se cierra el negocio. Bueno, compañero, entonces, como habíamos hablado ya dentro del esquema de nuestro ejercicio, pues efectivamente el mundo de las telecomunicaciones es una historia en el cual tenemos que regularmente tener la claridad de para qué sirve, en qué funciona, en qué nos podemos defender, cuáles son las líneas de trabajo y demás características. En esta primera de cambio, pues veamos efectivamente el concepto de lo que es las telecomunicaciones. De hecho, efectivamente, el concepto de las telecomunicaciones, como ya lo hemos venido hablando y el día de ayer definíamos, pues efectivamente comprende una línea de uso de recursos, de uso de tecnologías, de uso de redes. Aquí estaremos técnicamente definiendo muy bien el concepto de lo que son los dispositivos, los elementos, las frecuencias, las latencias, la sincronía, lo asincrónico, lo no asincrónico. Entonces, esos son las telecomunicaciones, realmente las que nos va a permitir la distribución, el viaje, la navegación, es el medio donde, como vamos a poder transmitir técnicamente nuestros datos. Pero para eso efectivamente nosotros tenemos como ingenieros que conocer muy bien todos los modelos de arquitectura, tenemos que conocer módulos dispositivos de periféricos, tenemos que conocer muy adecuadamente la disposición de los diferentes sistemas informáticos, tenemos que conocer muy bien las medidas de información. Para que ustedes se enteren, compañeros, realmente, pues, inicialmente, cuando uno estudia las telecomunicaciones, pues tiene que establecer todas las medidas, las frecuencias, los límites, la funcionalidad, y eso es netamente matemática. Entonces tenemos que saber la onda, cómo se mueve, cómo se dispara, cómo se recepciona, 100% física. En el caso de las telecomunicaciones estaríamos hablando de unos procesos algebraicos donde determinamos la onda, su frecuencia, su ondulación, su elongación. Entonces, claro, aquí no vamos a meter ese rollo porque efectivamente no vamos a prepararnos en el proceso de la distribución y dispersión de la onda. Aquí estaremos hablando de cómo podemos hacer la transmisión de la data. Ya sabemos que efectivamente nosotros en el mundo de la informática, pues tenemos una data que nos permite establecer una serie de información una vez sea debidamente procesada y acuñada. Todo eso que nosotros hemos hablado hoy en día de que los procesadores tienen 1, 2, 3, 4 núcleos, pues eso es producto de una arquitectura, de una distribución. Cuando uno habla de 1, 2, 3 o 4 núcleos, ¿a qué nos referimos, mi querido Santiago Peñalosa? Y coloquemos puntos porque resulta que ayer se me olvidó contarles que me dieron una tarjeta puntos. Entonces ya tengo acá una tarjeta puntos para comenzar a darles tarjeta puntos a ustedes, que me encanta. Santiago Peñalosa, por acá tengo a Peñalosa Santiago. Sí, señor, acá estoy. Ah, bueno. Santiago. Oiga, no le... la pregunta, profe? Cuando se habla, viejo, sobre el tema, ¿cuál es tu primer apellido? Camilo Peñalosa, profe. El último que está. Ah, el que acaba de no apareció en apuntar. la lista. Sí, profe. De casualidad. Fue sin querer queriendo. Aquí coloquémosle puntos. Bueno, porque como va a colocar puntos positivos, pues nada que ver. Santiago, estaba hablando de que efectivamente todo este concepto de las telecomunicaciones, pues nos va abarcando ciertas fronteras, ciertos ambientes. Dentro de esa ruta, pues, aparte de conocer muy bien arquitectura, de pronto conocer topologías igualmente, pues nos lleva a un concepto de que por qué hablamos de muchas veces del procesador y por qué hablamos de
de esa frecuencia del procesador. ¿Y por qué hablamos de esa capacidad de procesamiento? Pues ya determinamos que efectivamente cuando uno habla de una capacidad de procesamiento es porque está determinando ese proceso de datos en un momento determinado, que lo hagamos a 32 bits, la tecnología, la arquitectura, ¿cierto? Entonces, son conceptos que ya lo tienen ustedes en su cabecita. Y cuando decimos entonces, Santiago, que tiene 1, 2, 3, 11, 10 núcleos, ¿a qué se refiere y por qué motivos? Pues podríamos decir lo que es la velocidad de procesamiento que tiene, puesto que digamos no es lo mismo que tenga 2 núcleos, que va a ir como una, por decirlo así, no sé, como una frecuencia más lenta de lo que puede ir con 10 núcleos. Va a pensar más rápido, va a procesar más rápido. ¿Va qué, va qué? Procesar más rápido. Ah, ya, pensé que te escuché otra palabra. Casi te rajo por esa palabra. Pensé que me han dicho a pensar. Dije, bestialmente. No, procesar. Diga, a estas alturas del partido ya no cometemos ese error. Claro. Sí, efectivamente sí abarca ese concepto de esa capacidad de proceso, de esa capacidad de, que indica cómo está construido. Y cuando hablamos de 32, pues es una tecnología de construcción de comunicación. Y cuando hablamos de 64, pues habrá una velocidad más alta, pero a una arquitectura de 64 bits. Entonces, cuando hablamos de tecnología, pues obviamente nos hablamos a las marcas, las RISC, ¿cierto? La Apple, la AMD y demás características. Cuando hablamos precisamente de procesamiento, pues estamos hablando de sus velocidades en las cuales están diseñando estos elementos. Entonces, efectivamente, en ese orden de ideas, sí, aquí, perdón, coloquémosle un punto positivo a este muchacho, que lo merece, está atento. Bien, entonces, efectivamente, esto nos va a llevar a un concepto donde nuestras telecomunicaciones nos van a permitir saber cómo nos conectamos y para dónde y con qué nos conectamos. Las telecomunicaciones e Internet de las cosas pues hacen un clic automáticamente, porque precisamente el Internet como medio de transporte, de conectividad entre los diferentes hosting que encontremos en el mercado, en las diferentes redes que vamos a estar conectando. Recuerden que el mundo de la Internet está dividido entre hosting y redes, ¿cierto? Entre más hosting tengamos, pues significa que tenemos un control y un dominio empresarial o de empresas gigantes. Cuando tenemos un control de bastantes redes, porque tenemos bastantes redes regadas de usuarios básicos y nativos. Pues sea eso, efectivamente, si ustedes recuerdan por allá, cuando vieron allá en kindergarten de primero de semestre, estaban viendo la famosa IPv4. Recuerdan que la IPv4, que funciona a 32 bits, establecía la cantidad de hosting y la cantidad de redes que encontrábamos en un momento determinado para tener acceso al mundo del ciberespacio. Entonces, en la IPv4, en el caso de las telecomunicaciones, donde determina el Internet, ¿con qué se va a conectar? Cuando hablamos de las cosas es porque efectivamente estamos dándole cabida a los elementos que podemos utilizar, como las neveras, las lavadoras, los computadores de los carros y cositas de ese estilo. Entonces, ya los carros abren la puerta automáticamente cuando ya uno se va acercando a través de un sensor de infrarrojo, a través de un sensor de movimiento, a través de sensores de acercamiento, etcétera. Así mismo ocurre con los dispositivos que hoy en día encontramos. Ya los sensores nos detectan si hay una persona cercana, lejana, nos detectan la temperatura, la calor, el tipo de tierra que estemos utilizando, el smog, la densidad. Fíjense que con la sola muestra de sangre nos sacan más o menos unos 185 exámenes. De ahí nos miran si tenemos, no tenemos, si nació, si no nació, si viene una enfermedad y demás características. Ese mundo es el que efectivamente en el mundo del Internet de las cosas y las telecomunicaciones han avanzado astronómicamente. Nosotros no podemos creer que efectivamente hayan neveras que hacen el mercado solitas, porque pues todavía tenemos unas tecnologías en este país bastante decadentes, pero ya efectivamente funcionan. Cualquiera diría que efectivamente Apple podía ser la marca superestrella a nivel mundial. Pura carreta. La mejor marca en este momento que está funcionando y está en pleno crecimiento se llama, así Apple valga más, eso no lo podemos negar. Apple tiene en este momento el top 10 de una marca de valor en el mercado mundial.
pero seguido está una marca poderosa como Windows, como tal. Claro, en unas primeras de cambio Windows se cegó a que todo era ventanas, a que todo era un proceso solamente de sistemas operativos, pero con el tiempo, y veremos más adelante que efectivamente Windows hoy en día tiene bastantes productos y en esos productos entra el mundo de las telecomunicaciones, entra el mundo del Internet de las cosas. Claro, no podemos desconocer, y ustedes dirán que les estoy echando un pajazo mental, es porque efectivamente Apple tiene los mejores recursos, los mejores drivers, las mejores librerías. Esos programas que ustedes desarrollan de primera y segunda y tercera capa son los famosos drivers que permiten la interconectividad de las diferentes instrucciones que nosotros hacemos cuando oprimimos un clic, ¿cierto? A ese clic o a ese enter que damos en un momento determinado, pues es lo que llamamos en un momento determinado un evento. Recuerden que programación de objetos, allá determinamos un elemento donde damos un enter, ese es un evento. Ese evento efectivamente lo enlaza a un pequeño driver que interconecta los diferentes sistemas operativos de las diferentes capas que tengamos en el sistema operativo, y pues entre mejor y asegurado tenga ese sistema, las capas de conectividad, pues será una comunicación más plena. Y eso lo determina precisamente las telecomunicaciones. ¿Cómo? Pues precisamente teniendo una frecuencia, una latencia desde el punto de vista de los buses, de los microprocesadores y demás características. Este cuento efectivamente es para saberlo interpretar e entender paso a paso, porque convencidos de que las telecomunicaciones solamente son las antenas parabólicas que tenía la bajita maya. No, señores, las telecomunicaciones pues sí nos permiten enviar, recepcionar, canalizar a través de satélites y demás características la señal que enviamos en diferentes medios y ondas hertzianas y demás características. Pero va más allá, mis queridos compañeros. Precisamente cuando se envía una señal desde el espacio de los satélites hacia los satélites en tierra, pues obviamente existe una serie de señales y ondas que se transmiten. De pronto todavía envía microondas, porque pues todavía no hemos podido superar ese tema. Claro, en ese momento cualquiera diría que el viaje más grande de señales y de la data en pleno se hace a través de los cables submarinos que el hombre ha extendido. Pero ya la interconexión entre satélites y elementos, dispositivos alrededor del mundo, pues es bastante. Aún así, la data pesada, el Big Data, navega y se traslada a través del cable submarino en cada país a nivel mundial. Claro, los dueños de Internet, hay unos dueños de Internet, eso no es que, sí, a pesar de que la Internet es de todo el mundo y está definida, pero hay unos dueños que mantienen todo ese concepto en el aire. Tan así es, mis queridos panetrígicos, que nosotros estamos convencidos que el Internet de la nube, perdón, que la nube es una nubecita que tenemos allá arriba, que efectivamente es un computadorcito. Estamos tan mal de conceptos que, pero bueno, ahí poco a poco el mundo nos va enseñando el paso a paso. Entonces, en las primeras de cambio, la definición como tal, que ustedes la tienen que tener en claro, dice que son las telecomunicaciones, la transmisión a distancia de datos, de información a través de medios electrónicos o tecnológicos. No se sale de lo que hemos hablado. Absolutamente nada. Efectivamente, todas las diferentes redes que ustedes diseñen, estructuren, planeen, están dentro del mundo de las telecomunicaciones. Los datos son transportados a los diferentes circuitos, medios, dispositivos, a través de diferentes tipos de señales eléctricas y digitales, obviamente. Claro, cuando nosotros estamos implementando un sistema, implementando un proyecto de un montaje de una red, pues tenemos que, en las teorías de cambio nos enseñan que tenemos que canalizar y separar los cables de electricidad con los cables de la data, con los señales analógicos y los señales digitales. Entonces, efectivamente, pues uno lo hace y sí, tiene que hacerlo, porque efectivamente las diferentes frecuencias y las diferentes ondas, pues van a cruzarse y cada una va a afectar automáticamente la buena funcionalidad y la buena llegada una de la otra. Los elementos, el cable que permite ese traspaso de los datos de un punto a otro, pues tienen que tener
los diferentes análisis bien definidos para que las moléculas no choquen con la onda y de pronto puedan ayudar a devolver automáticamente la señal. Entonces, pero eso, claro, se ve en un proceso de una frecuencia matemática, de una función algebraica, donde determinamos el peso, la molécula, la densidad, ¿cierto? Por eso en las primeras de cambio, ustedes recordarán que hablábamos en algunos discos duros, disque de high density, low density, ¿cierto? No sé si recuerdan ese tema. No, yo no. Es que me trajeron tintico y toca aprovechar. Profe, estás muteado. Profe, creo que está muteado. Se le fue la Uy, voz. sí, me perdí media hora de profe, charla. no, Afónico, profe. Qué diafónico. No, mentiras. Como estábamos diciendo, efectivamente, el mundo de las telecomunicaciones tiene su propia línea de funcionalidad. Ya hemos visto que utilizamos diferentes tipos de redes, diferentes dispositivos, pero eso apenas son los elementos que ayudan a la transformación, al transporte, al envío, a la recepción, a la canalización. Entonces, las comunicaciones en el mundo de la data, pues efectivamente se transmite a través de ondas electromagnéticas. ¿Sabemos qué es una onda electromagnética, Joan Ciabato? No, teacher, no la tengo clara. Guay. Pues yo diría, profe, pues bueno, es como... No, como ese que cómo ya viaja. se lo eliminé. Lo voy a devolver a tercer semestre. Bueno, profe, qué pena. Entonces no sé. Pero no sea tan sentimental, Dios mío. Yo pensé que No, ya o sea, habíamos yo digo es superado. como, o sea, la onda electromagnética es como cuando la electromagnética, como digámoslo así, como que la energía viaja a través de ondas, diría yo, no sé. Es como un conjunto de partículas. Como eso, un por conjunto de donde se transmiten o se mueven o se transportan Son vibraciones. los profe. datos. El proceso electromagnético son todos los campos de vibraciones y potencia de polos que van precisamente estableciendo un campo donde usted se puede movilizar y transportar adecuadamente y donde usted puede recepcionar, enviar y demás características. Esa onda electromagnética no son más que simplemente el concepto del magnetismo y sus diferentes polos. ¿Dónde qué hace el magnetismo? Pues activar los polos opuestos y positivos y negativos ¿de qué? De las partículas, de cada una de ellas. Entonces, de esa forma es como facilita el transporte de esa data, de ese elemento a través de esas ondas que se van generando automáticamente. Pero claro, eso no es que nosotros colocamos una serie de imanes a lo largo de un cable conductual de 1000 kilómetros, no, sino que efectivamente, pues el elemento se prepara de tal forma para que dentro de ese campo que genera el magnetismo se permita enviar un pequeño choque eléctrico y automáticamente esa partícula se activa y permite el traspaso como carambola de un dominó, de llevar esa onda pues a donde sea necesario y se haya ordenado esa transmisión. Esa onda electromagnética viaja a diferentes tipos de frecuencias a través de diferentes tipos de emisores electromagnéticos que los reciben, los recepcionan y los pueden enviar y canalizar. Entonces la frecuencia está establecida en un proceso de emisor electromagnético, el que genera ondas de la misma índole o diferente, para que tengan en cuenta, pues, de diferente frecuencia. Y todo dependiendo de qué, todo dependiendo de una funcionalidad, la que efectivamente permitirá el transporte de la onda electromagnética, ¿correcto? Bien sea de alta frecuencia, de ultrafrecuencia, de baja frecuencia y de microondas. Cuando hablamos de alta frecuencia y ultrafrecuencia y baja frecuencia, mi querido Jimmy, ¿a qué nos referimos?
Señor, qué pena, es que Viejo, ahí, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de un proceso de funcionalidad de alta frecuencia, baja frecuencia, ultra frecuencia, microondas, bueno, microondas no, baja frecuencia, alta y ultra frecuencia? pues es, eh, AO. no es lo que decía el compañero ayer de que la frecuencia es, digamos, la banda ancha por donde, o sea, La lo ancho de capacidad. la, sí, En este ok. caso no hablaríamos de capacidad, sino que efectivamente hablaríamos de una potencia, de un choque eléctrico magnético. Ojo, porque es que es diferente el choque eléctrico de la onda sinusoidal. Aquí en este caso se diría del choque de la partícula, pero todo viene de un choque eléctrico, obviamente. Entonces sería de alta frecuencia, de ultra frecuencia, que efectivamente estaríamos hablando de una onda como la de los elefantes, donde es imperceptible, ¿cierto? Y de baja frecuencia, donde estaríamos hablando de una onda que es emitida tal vez por un tiburón, por un pescado, ¿cierto? De baja frecuencia, pero que se puede detectar automáticamente. Esa onda, pues efectivamente, ellos la emiten a través de unas partículas de electromagnéticas que están en capacidad de poderla sacar al aire, como dicen por ahí. ¿Dónde funcionan esas diferentes ondas y esas diferentes frecuencias? Bueno, nosotros podemos encontrar en empresas de telecomunicaciones, encontramos diferentes modelos, sistemas, diferentes arquitecturas que permiten precisamente la producción, la recepción, la canalización y la emisión de esas ondas. En empresas de proveedores de servicios de telecomunicaciones, en operadores de telecomunicaciones, en empresas de desarrollo de software y contenidos. Efectivamente, ustedes muchas veces necesitan gobernar de pronto un helicóptero a través de un software. Ustedes necesitan gobernar una palanca de juegos, un joystick a través de un Wi-Fi. Ustedes necesitan de pronto gobernar unos auriculares sin estar conectados, sino que sea de tipo Wi-Fi. Y ahí se tienen los diferentes tipos de ondas, de alta, de baja y de ultrafrecuencia. Ese es el concepto donde podemos encontrar todos estos elementos técnicamente, ¿correcto? Entonces ya nos vamos introduciendo al concepto de la arquitectura de las telecomunicaciones. Entonces, teniendo este pequeño resumen de dónde venimos, a dónde le queremos apuntar, para dónde vamos, pues efectivamente la arquitectura nos define que la arquitectura se distribuye en los diferentes componentes que tengamos, en los diferentes elementos, en los tamaños de la infraestructura, en la manera en que accedemos a la memoria, los componentes con los que vamos a unificar la transmisión de la data, efectivamente. Organizar la funcionalidad de ese riesgo de transmisión también es telecomunicaciones, ¿cierto? La interconexión entre los diferentes componentes, el componente, el celular, el smart, el teléfono, la nevera, el cableado, qué sé yo, el carro, etcétera, etcétera. Los diferentes mecanismos que se encuentren para la entrada y la salida del mismo, la jerarquía, como ustedes saben, pues todo eso va en función de un proceso de control y administración. Y recuerden que nosotros tenemos un único administrador de procesos dentro de la CPU, ¿cierto? Entonces, ese único proceso, único administrador es el famoso la unidad de control, que se encuentra dentro de la CPU. ¿Qué es la CPU, David Caballero? Profe, ¿me escucha? ¿Cómo? ¿Me escucha, profe? ¿Sí, señor? ¿Qué? La La CPU, unidad profe, central. es como el hardware que está pues dentro del computador, ¿no? Es la Unidad de unidad central de procesamiento, profe, ¿no? procesamiento. Este muchacho le voy a colocar un 1. ¿Cierto? La unidad central de procesamiento, Profe, profe. pues lo que sirve para procesar datos, o sea, ¿Cómo le ocurre decirme que la CPU es el hardware? Caballero, define estampa. Bueno, pues, ¿cómo, Wilmer? ¿Qué es la CPU? Profe, yo dije que es la unidad central de procesamiento. Esa es la descripción de las siglas de la CPU. ¿Pero qué es la CPU? un sistema de información.
la CPU es precisamente la encargada de administrar, controlar, vigilar todos y cada uno de los procesos. Y recuerden que la CPU tiene 3 grandes elementos. ¿Cuáles son esos elementos, Carlos Andrés? Primero es el procesador, ¿no, profe? ¿Cuál es? El procesador. ¿Elementos técnicos? ¿Cuáles son los elementos de la CPU? Los componentes. ¿En qué se divide la CPU? No. La memoria, la memoria, aritmética lógica. Ajá, la aritmética lógica. La tarjeta madre. Ah, qué madre, ni El qué nada. procesador. No, el procesador, la unidad lógica, aritmética lógica. Ajá. Y la memoria. La memoria. Entonces tenemos la memoria, la unidad de control, ¿cierto? Y la ALU. La unidad aritmética lógica. ¿Cuál procesador? La ALU. Bien. Entonces, desde ese punto de vista, bueno, pues tenemos ahí los puntos negativos para no achicopalarlos todavía. Entonces, efectivamente, esas son las de la arquitectura simple, sencilla, con la que hoy en día nosotros conocemos, disponemos y navegamos de los diferentes elementos en telecomunicaciones y nos jactamos de utilizarlos y demás características. Entonces, corresponde a la estructura organizacional e interconexión de diversas partes del computador y los elementos que los componen. En ese orden de ideas, efectivamente, la arquitectura de las telecomunicaciones nos van a dar qué es un computador y qué hace en las telecomunicaciones. Entonces, la arquitectura, efectivamente, desde el enfoque de la computación, nos va a permitir desde las telecomunicaciones almacenar datos, leer, escribir, etcétera, etcétera. Almacenar programas, ejecutar operaciones sobre datos. Dijo Santiago. Ejecutar algoritmos, recibir nuevos datos, entregar resultados, imprimir, visualizar, mirar videos, canalizar información, etcétera, etcétera. Ahí transportaríamos a un concepto que se llama sistema de información. Entonces, pero desde el enfoque de las telecomunicaciones, el computador nos hace estas tareas como tal. Cuando lo aterrizamos en el mundo de los sistemas, nuestro computador se convierte con estas características fácilmente en un sistema de información. ¿O no, Alejandro? ¿Y por qué es un sistema de información, Alejandro? Alejandro Sánchez. Presente, profe. La pregunta es, ¿por qué lo vuelve un sistema de información? Ajá. ¿Por qué lo interpretamos desde ese enfoque con esas características? Profe, pues yo creo que la definición está ahí. Nos dice que el computador, en este caso, lo que se hace es nos recibe, nos captura, nos procesa información, igual forma la presenta. Entonces yo creo que en este caso viene siendo precisamente por eso, porque hay un procesamiento, una presentación de información y una recolección, ¿no? Un procesamiento de la data en la cual nosotros interpretamos y le damos tratamiento a esos datos, los cuales se nos convierten en información. Así de sencillo, ¿cierto? ¿Y qué hacen en ese campo las telecomunicaciones? Bueno, las telecomunicaciones precisamente vemos cómo utilizamos el día a día, los recursos. ¿Qué recursos? La televisión, el radio, el iPad, los diferentes dispositivos que nos permiten, nos llevan y nos traen ondas, nos llevan y nos traen señales, nos llevan y nos traen datos automáticamente, ¿correcto? Y lo que hace esa combinación del computador, eso que está ahí, almacenar, ejecutar, recibir, entregar, sacar, etcétera, etcétera. El uso de las órdenes y los dispositivos pues nos van a permitir emplear como receptores a todos los dispositivos que encontremos. Los mismos cables, nosotros no conocemos, sino que un cable nos sirve simplemente para conectar, pero el cable va a ser un transportador y un canalizador de la data, ¿cierto? Fíjense que cuando hablemos en telecomunicaciones, siempre, mis queridos pan de trigo, estamos hablando en telecomunicaciones de datos. Difícilmente le colocaremos la palabra información, porque es que la palabra información es un contexto de procesado, es un contexto de depurado y demás características, ¿correcto? Entonces, para poder entender este esquema, efectivamente, en las primeras de cambio,
pues no habían nacido todavía usted, ni Lili, ni Lino, ni nada de ese cuento. Entonces, nuestro señor von Neumann, pues, diseñó su propia arquitectura, que es la que hoy en día conocemos como la arquitectura de von Neumann. Igualmente salió la arquitectura de Harvard, que todavía funciona, efectivamente. Las dos arquitecturas todavía las tenemos en el mercado de las telecomunicaciones, en el mercado de la arquitectura, de las máquinas. Claro, las grandes empresas y marcas mundiales como Apple, Unix, Solaris y demás, pues nos han prohibido definir las arquitecturas con las cuales estamos navegando. Otras arquitecturas múltiples son las que nos permiten precisamente establecer combinaciones de esos procesos. Entonces, dentro de ese esquema, la arquitectura de von Neumann pues, nos llevó a tener 3 elementos básicos: la memoria, la CPU, la entrada y salida, desde la arquitectura de Neumann, ¿cierto? Donde efectivamente cada uno de ellos nos llevaba a un concepto básico que definía sus pros y sus contras de manera estructural, una computadora organizada, definida por partes y demás características. Entonces, la arquitectura de von Neumann simplemente contempló a nuestros primeros pasos en 3 elementos: memoria, CPU y dispositivos de entrada y salida. El almacenamiento era leer, escribir y más características. Almacenar programas era una de las características. El procesamiento de la CPU en la ejecución, en la interpretación de la señal, de la onda, en la ejecución de los datos, pues era la encargada, la famosa CPU. Desde ahí entonces la CPU comenzó a hacer el proceso y la tarea de procesamiento. En la entrada y salida de datos, pues efectivamente la ejecución de algoritmos, la recepción de señales, la entrega de resultados, el recibir buenos datos, malos datos. Dentro de la arquitectura, pues Neumann dijo, no, pues este es unos pasos simples. Pero claro, nosotros lo vemos así en cuentazo, teórico, así no se vería nada. Pero realmente la estructura real sería esta que vemos acá, donde acá les voy a señalar. Entonces, donde tenemos efectivamente esa línea, donde encontramos efectivamente la famosa UCP, la unidad central de procesamiento, ¿cierto? La memoria, ¿vale? La memoria principal, ¿cierto? La unidad de control, está agarrando todos los elementos. La unidad de control, en la cual efectivamente está dividida en todos los aparatos de entrada y salida que aquí están, a los puertos que conocemos hoy en día de manera técnica, lo que conocemos a través de los diferentes periféricos, de entrada, de salida, de almacenamiento y demás características. Acá pues nombramos periféricos, pues no sabremos si son de entrada, salida y demás, pero eran periféricos. Y recuerden que eran periféricos, ¿por qué motivo, mi querido Carlos Alberto? ¿Por qué se llaman periféricos? Periféricos es porque podemos enviar o recibir datos a través de un periférico. Son dispositivos externos, profe. Son dispositivos. No, también hay periféricos internos, viejo. Entonces, se llaman periféricos porque precisamente están en el acompañamiento y, entre comillas, alrededor, al entorno de la unidad central de procesamiento, de la CPU. Entonces, ellos, por eso aquí tenemos estas 2 líneas, vea, esta de entrada y de salida, esta de entrada y de salida. Entonces, ahí siempre están conectados a esta primordial, que es la famosa CPU, la unidad central de procesamiento, la cual contiene los elementos que acabamos de hablar, la memoria, los buses y la unidad aritmético-lógica. Esas son. Y obviamente los canalizaremos de entrada y salida a través de todos los periféricos que encontremos en el camino, las redes, los televisores, los discos duros, las unidades de entrada, que ya, ¿cómo los conectamos? Ustedes ya saben que los conectamos a través de los diferentes puertos. ¿Qué es un puerto, Lina? Profe, pues los puertos son, no sé cómo explicarlo, pero valga la redundancia, el puerto es como el espacio en el que se conectan todos aquellos dispositivos que van a estar. Exacto. La interfaz que permite la conectividad entre un dispositivo y la máquina, ¿correcto? Es tal como tú lo dices, efectivamente. Entonces, la arquitectura, fíjense que la arquitectura de Neumann es simple. Simplemente tenía una CPU, unos elementos de
de movilidad, que eran los buses, o sea, la unidad de entrada y salida, y a través de sus diferentes periféricos. Tan simple que solamente se concentró, borremos acá memoria, tan simple que solamente se concentró en caracterizar estos tres componentes: los buses, la unidad de magnético-lógica y la unidad central de procesamiento, la PC, la unidad de control, perdón. Entonces, estos tres elementos, efectivamente, dentro de la arquitectura de Newman, era quien hacía las tareas. Claro, la memoria, la unidad de control y los registros de la aritmético-lógica no nacieron el mismo día que se inventaron esa estructura. No, para nada. Efectivamente, la arquitectura de Newman fue desarrollando elemento a elemento. En las primeras de cambio desarrolló primero la unidad de control, ¿cierto? Posteriormente desarrolló la memoria a la par. En los mismas de cambio desarrolló la famosa unidad aritmético-lógica. Esto es muy similar cuando nosotros vemos como un proceso de un juego, un driver, una APK, una app, saca la versión hoy, mañana saca la siguiente versión y pasado mañana saca la siguiente versión a una velocidad astronómica, porque precisamente Newman estaba diseñando su propia funcionalidad de esa arquitectura que facilitaría al futuro el proceso de las telecomunicaciones. Claro que el man, lejos de saber que llevaría a los procesos de las telecomunicaciones, él estaba engorrado sacando su maquinita que le iba a permitir tratar, procesar, moldear, ¿cierto? La data. Hasta ahí el hombre está netamente creado con esa línea. Dentro de ese esquema, efectivamente, entonces nosotros encontramos una CPU, una memoria, una entrada-salida y una unidad aritmético-lógica y unos buses, que es lo estándar. Acá vemos precisamente una línea, de comunicación entre la memoria, acá está la CPU y los diferentes puertos de comunicación, entrada y salida, ¿cierto? Que los cuales esa data viaja a través de los diferentes buses de comunicación, ya que sean diferentes tipos de usos, puede ser a otro cuento, efectivamente, pero la CPU se conecta, ¿cierto? A través de los diferentes procesos de control, bien sea de entrada o de salida, ordenando a la memoria ciertas tareas y ordenando a los periféricos cierto control de administración. Esa era la visión simple y sencilla de nuestro von Neumann, así de fácil. No tenía mayor adversidad. Todavía ahí no estamos hablando de transmitir a 4, a 8, a 16, 32, etcétera, etcétera, bits. Todavía no existía una frecuencia, una latencia que él se imaginara todavía para garantizar precisamente la llegada de la data. Cuando ya comenzamos a garantizar la llegada de la data es cuando surge entonces el aseguramiento de la información y por allá surge el proceso de la seguridad informática. Y ahí se destapa otro cuento que se llama la seguridad informática del mundo del ciberespacio. Pero eso fueron años adelante. Estamos hablando de 1945, en promedio 1930, y ya estaban dándole carcumen a esta arquitectura de poder transmitir datos de un punto a otro, procesarlos, viajar con ellos del punto A. Porque ustedes recuerdan, yo creo y supongo, imagino, que les echaron el cuentazo que en las primeras de cambio, las máquinas, el ENIAC, el UNIVAC, efectivamente eran máquinas que solamente permitían procesar, no, mentiras, capturar un dato y ya, ese era todo, pero esa era la panacea. Haga de cuenta que cuando usted por primera vez en la vida fritó su primer huevo y le quedó perfecto. Entonces, usted dijo, ¿cómo será fritar un huevo, jue madre? Entonces, usted lo echó a la paila y lo echó la paila sin aceite y le quedó mal. A la segunda vez, pues, le echó el huevo con aceite caliente y ahí le quedó, tal vez se salpicó, tal vez no, etcétera. Entonces, eso le pasaba en este momento a Newman, en poder mirar qué recursos necesitaría para que esa data se conservara. Ojo, se conservara. ¿Cómo se procesaba? A través de este elemento. ¿Quién lo controlaba? A través de la unidad de control. Pero todavía mire cómo la pintaba él por fuera de la CPU. Entonces, en un momento determinado, cuando vio la competición, la competitividad
de una segundo pensante, pues él dijo, no, hay que colocarla dentro de la CPU, y fue cuando la unidad central de procesamiento quedó estructurada con los 3 elementos básicos que hoy en día conocemos, pero técnicamente nació desde este enfoque. Borremos. Bien, esa es nuestra primera línea de configuración de la arquitectura. Dentro de esa línea de producción de los elementos de los años 40, 45, Newman, pues se generó una línea de tiempo donde efectivamente sale la memoria, que fue el primer elemento que surge en capacidad de almacenamiento, en capacidad de poder guardar la data, en capacidad de poder conservar por un tiempo determinado entre medios la data, un bit, porque ya los bits existían, ahí sí ya estaban inventados, efectivamente. Transmitir una señal digital, analógica, era diferente, era establecer cómo se transmitía esa señal digital o analógica. Y pues obviamente, recuerden ustedes que así como la corriente, ¿cierto? La corriente, se inventaba la corriente alterna y la corriente directa, y nacieron al tiempo. Bueno, primero la corriente directa y luego la alterna, efectivamente. Pero a la par de, creo que por unos años de diferencia, las dos tipos de corrientes surgieron y estuvieron compitiendo, estuvieron virando con cuál quedaba, solo que efectivamente la astucia, la capacidad y la sagacidad de poder conservar la corriente directa, que es la que tenemos hoy en día, pues a través de nuestro creador de la corriente directa. Luego surge en ese esquema de línea de tiempo de Newman el poder procesar. Ojo, surge el tema del procesamiento. Entonces, lo que nosotros veremos en lo que ustedes creo que vieron por allá en alguna asignatura de primero, las compuertas ON, AR, XOR, ¿cierto? Donde combinaban los diferentes elementos y demás características. Entonces, aquí está la unidad aritmética lógica. Ella es la encargada de ese dolor de cabeza. Pero si no fuera por ese dolor de cabeza, nosotros tuviésemos muy mal procesamiento de datos. Entonces, a velocidades astronómicas, cuando ustedes vean que un computador, le dicen que, perdón, un procesador, que un procesador tiene más núcleos, lo que tiene es simplemente más unidad, más compuertas lógicas, no más. Entonces, claro, esas compuertas lógicas están concentradas en núcleos que le van a permitir procesar, establecer tiempos y movimientos de la data. Claro, allá no tendremos un sistema de gestión que estará controlando el proceso de entrada y salida, pero sí, efectivamente, tenemos unos procesos definidos que establecen el procesamiento y la capacidad y la velocidad de esa data que se está llevando. Y ahí es donde surge la famosa unidad aritmético-lógica. Posteriormente surge la unidad de control. Si había alguien que efectivamente pudiese almacenar, alguien que pudiera procesarlos, que alguien tenía que gobernarlos. Eso es como en un jardín. Existe el espacio, el ambiente, y existe efectivamente ese docente que facilita las diferentes acciones y tareas de esa formación pedagógica. Pero ¿quién lo controla? Pues está la rectoría. Entonces, aquí surge la famosa unidad de control, la encargada de establecer permisos, condiciones de entrada, de salida. Entonces, fíjense que el tema de la frecuencia, la latencia, de recepcionar, de emisión y recepción, no nace tan simple y sencillamente como podíamos llegar a pensar. La unidad de entrada y salida, entonces, si ya teníamos quién controlaba, quién procesaba y dónde se almacenaba, pues había que establecer una salida y una entrada. Era lógico, los famosos buses de datos. Entonces, esos buses efectivamente podían llevar información, llevar datos, bits, del punto A al punto B, del punto B al punto C, del C al A y viceversa, y en sentido contrario. Entonces, esa estructura de creatividad desde el 45 a la fecha, ojo, todavía funciona. Todavía no hemos sido capaces ni inteligentes de haber diseñado un modelo diferente. Lo más que hemos logrado de innovar es agregarle más núcleos al procesador, no más.
¿sí? Pero eso lo tenía contemplado Newman en su esquema primordial inicial. Si vemos este esquema inicial que tenemos acá, aquí está contemplado el crecimiento de más núcleos. Entonces, a medida que él agregara más núcleos, tendríamos que tener mayor capacidad y mayor capacidad de entrada y salida, como lo vemos acá en este punto. Mi lapicito acá, de entrada y salida. Y el núcleo de unidad de control, pues era quien iba a determinar precisamente esa capacidad de proceso, de transporte, de velocidad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Correcto? Bien. Entonces, en ese orden de ideas, efectivamente, la memoria principal como tal, no es que estemos hablando de la RAM ni de la ROM, pues es que hacen parte de este cuentazo, pero efectivamente tenemos que conocer cuáles son los orígenes de esa memoria principal. Surge la memoria principal de la CPU como un elemento para poder tener el cuidado de los registros. Si ustedes recuerdan en la gráfica anterior, acá en esta gráfica, vemos efectivamente los registros donde tenemos la unidad aritmético-lógica. Entonces, la unidad aritmético-lógica pues no va a procesar efectivamente los registros que se lleguen y cómo los va a compilar. Entonces, en las primeras de cambio, von Neumann establece una compilación de procesamiento de pila. Primero en entrar, último en salir, ¿cierto? Y aquí, efectivamente, en el caso de la unidad aritmético-lógica, efectivamente teníamos el registro de control, el registro de entrada, el registro de salida, los diferentes registros que nos permiten precisamente saber dónde está cada uno de esos datos. Y ese registro, el registro de direcciones, es el que tenía la unidad aritmético-lógica para ver en la memoria en qué dirección de memoria guardó qué dato. ¿Sí? Entonces, ahí estaba. Y la unidad de control tenía que tener la tabla de control de esos registros de la memoria que estaba apuntando a la misma. Por eso la comunicación entre ellos se necesitaba un elemento que eran los famosos buses. Acá están, véanlo acá. ¿Sí los ven? Entonces, ahí están los famosos buses. Entonces, bajo esa estructura, efectivamente, vamos acá, la memoria principal. Entonces, se emplea para almacenar datos, instrucciones, órdenes, que es diferente un dato, una instrucción a una orden. ¿Y quién la producía? La unidad de control. ¿Dentro de qué? Dentro de la CPU. ¿Cómo se transportaba? A través de los diferentes buses que teníamos debidamente conectados. Y es cuando se clasifican los buses entonces, en aquel entonces, porque en las primeras de cambio no alcanzó a funcionar, pero fue pensado y estructurado, efectivamente Newman, bueno, sí funcionó, pero pues sin ámbito comercial. Teníamos un solo canal, era como, o es con lo que pasa hoy en día en las autopistas. Todo el mundo viaja por la autopista, los buses, los perros, los trancones, los carros buenos, los carros feos, el zorrero, etcétera, etcétera. Así nació. Con el tiempo, efectivamente, fíjense que el ser humano se va reestructurando. Como somos un país en emergente, en desarrollo, pues obviamente todavía aquí no estamos estructurados, todavía tenemos muchas bicicletas por la calle, todavía tenemos peatones por la autopista, todavía no tenemos un separador, todavía no tenemos muchos elementos que permitan separar por dónde viaja cada quien. En los países desarrollados ya lograron entender este esquema y los camiones viajan por una línea específica y fíjense que aquí tenemos la línea de viajar del Transmilenio y ahí en una sí, algunos burrotes se meten a la línea Transmilenio y ahí están y pues simplemente con hacer un show, pero eso se supera en poco tiempo. La unidad aritmético-lógica, efectivamente, la encargada, como lo hemos dicho, de los procesos aritméticos y lógicos, donde determinamos, aparte de establecer la diferencia del bit, de la paridad, de 1 más 1, ¿cierto? De si es falso o positivo, si es verdadero o falso, si es arriba o abajo, las compuertas determinan ese tipo de señal. Esa señal que va aparte condicional entre AND y OR, que establecen una NAND, una NOR, una suma, una resta, una multiplicación y demás características, pues la unidad aritmético-lógica a través de estos simples elementos lo logra establecer. La unidad de control como tal, pues efectivamente la encargada de definir de dónde, para dónde, quién entra, quién no entra,
Y es aquí donde surge la necesidad de que a futuro, en los años 60, surja lo que llamamos el puente norte y el puente sur. ¿Alguien recuerda qué es eso? El puente norte, profesor, bueno, es una parte que controla los periféricos y sistemas de audio. Y el puente sur es el que controla, bueno, controlado, porque eso ya está en desuso, y toda la parte de gráficas y tarjeta de video. Bien, más o menos, sí, señor. Sí, digamos que sí, pero obviamente, concretamente, el puente norte es el encargado de interconectar a toda la realeza de la CPU. O sea, solamente a través de esa puerta pueden entrar las señales de entrada, de salida, instrucciones de la cúpula militar, de la unidad de control, de la unidad meticológica, de la memoria, de los buses, no más. Hasta ahí. Y por el puente sur entran todos los dispositivos de protocolos de periféricos. Sea quien sea, ya usted oprime una tecla y esa señal es canalizada por el puente sur. ¿Sí? Entonces, mientras que la capacidad de procesamiento, control interno que se está estableciendo entran por el puente norte. Entonces, la unidad de control, que es la unidad de cogobierna, gestiona los permisos, las condiciones de la máquina, pues encargada de establecer las diferentes velocidades de procesamiento, de qué, dónde, en qué registro, qué tipo de operación se tiene que establecer y diseñar para esa tarea, ¿correcto? La unidad de control, efectivamente, está debidamente ligada y conectada y hace parte de las famosas CPU, que recuerden que la CPU, como lo dijo alguien por ahí, la unidad central de procesamiento, la cual está compuesta por 3 bloques, entre ellos la CPE, la unidad principal, la unidad meticológica y los buses de sus diferentes clases, los diferentes clases de buses. Pero claro, no olviden que en los buses tenemos tanto diferentes clases como diferentes tipos. Entonces, en las clases tenemos buses de datos, de instrucciones, de direcciones, de control, ¿sí ve? Y en los diferentes tipos tenemos buses de entrada, de salida y demás características, y de almacenamiento, ¿correcto? De almacenamiento porque si ustedes recuerdan que cuando uno manda imprimir, manda una señal de la CPU a la impresora, en ese recorrido, la impresora tiene que tener un dispositivo de toda la data que le llegó, ¿cierto? ¿Y cómo se llama ese dispositivo? Brian, Vainilla. Se fueron a ver el partido, bueno, pongámosle un uno acá, Brian Vainilla. De uno. ¿Sí está Brian o no? Ah, sí, por allá sonó Brian. Está que como tiene interferencia de internet. Sí, está señor. en la Tenía tercera algún dimensión. Pero bueno, ahí está Brian. problema aquí con el micrófono, profe. Bien, ¿cómo se llama ese dispositivo que recepciona toda la data que tú envías a la impresora? Ayudo, profe, la memoria Ayúdale, caché, ¿no será? la caché, lo que llamamos la memoria, el buffer, la caché de impresión, ¿correcto? Entonces, pero técnicamente es el buffer de impresión. Ese buffer permite recepcionar tanto los protocolos como la data que ha sido enviada de un dispositivo, llámese ordenador, y computador, smart, etcétera, 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 ¿ok? O está conectado a una superred que está debidamente interconectada. Bien. La unidad de entrada y salida, efectivamente, facilita que la unidad meticológica realice las diferentes acciones necesarias de las diferentes compuertas, ¿cierto? La transferencia de datos del punto A al punto B por la unidad aritmeticológica, pues va a permitir obtener unos resultados que nosotros somos los que andamos buscando a satisfacción total de la unidad de entrada, está debidamente conectada con los puertos. Entonces, cuando nosotros obtenemos una salida como la que estamos viendo en este momento en pantalla, aparentemente vemos este algoritmo aquí de compuertas, ¿cierto? De una NAND, de una OR, de una NOT,
Y ahí establecemos efectivamente que cuando se ejecuta ese algoritmo se ejecutan en unos micronanosegundos de tiempo, o sea, en menos de t medios, ¿cierto? Y por eso es que nosotros podemos ver en tiempo real la salida de la data, la imagen, el sonido. Cuando tenemos alguna interrupción de la latencia, pasa lo que le pasó a Brian. Efectivamente. Entonces, la salida y la recepción de esa señal digital, pues ha sido intersectada por otras ondas y ha sido destruida. Y por eso ya no llega como nos llega, y ustedes vieron que nos llegó de manera irregular a nuestros dispositivos, ¿correcto? Bien. ¿Qué características tenemos de los buses? Entonces, tenemos los buses de control, los buses de direcciones. El bus de control circula las señales de control de la unidad de control. Ahí no viaja absolutamente nada más que las órdenes que la unidad de control va impartiendo. ¿Cuáles son las órdenes? Pues obvio, son los diferentes protocolos. No es que se comunica aquí, oh compadre, no. Efectivamente, el protocolo que inclusive nosotros conocemos en el mundo de las redes, del HTTP, del CCM, ¿cierto? Esos son los diferentes protocolos de comunicación entre los diferentes dispositivos, elementos, a través de las diferentes estructuras de redes que se están implementando. La CPU no se escapa de esa línea, ahí está. La CPU simplemente establece los permisos de una señal que haya llegado, de una tecla, de una pantalla, de un enter, etcétera, etcétera, ¿correcto? Los buses de direcciones. Los buses de direcciones solamente sí, solo sí, transportan direcciones de memoria, donde quedó almacenado el dato B, la carta C, el inicio del video, el final del video. Ahí esas son las direcciones que se van llevando. ¿Cómo lo va gobernando? Son las diferentes posiciones de memoria que, como ocurre en nuestra mente, se almacenan de la misma forma. Tal vez no sé si ustedes se han puesto a pensar cómo está estructurada nuestra mente. Entonces, efectivamente, la estructura de la mente, pues, aparentemente no está cierto. Establece una posición de nuestra data, pero a diferencia de la máquina, nosotros simplemente almacenamos unas imágenes, unos recuerdos que la data no puede almacenar eso. La data almacena un hecho real, una orden, la letra A, el 0 o el 1, almacena y lo pone en una dirección y lo dice, lo tengo guardado en la dirección tal, ¿correcto? De memoria. Y ahí se enlaza con la siguiente dirección, construirá el dato que se está almacenando. Nuestra mente, efectivamente, a través de los diferentes recuerdos, imágenes, sentidos y olores, es lo que llamamos razonamiento, ¿correcto? Y por eso, pues, todavía no hemos alcanzado al nivel del pensamiento del ser humano. Los buses de datos, bueno, los buses de datos, como ya ustedes lo saben, solamente sí, solo sí, se circula las diferentes documentos y data que transportemos a través de los diferentes controles que se hayan dado en las diferentes direcciones que los hayamos ubicado, ¿correcto? Bien, en ese orden de ideas, efectivamente, podemos establecer que la arquitectura de Harvard, pues, entra a irrumpir bajo los conceptos que acabamos de ver. Entonces, fíjense aquí en nuestra pequeña gráfica inicial, Harvard pensó en tener dos memorias independientes como tal, y hoy en día tenemos en los Azure, ustedes han visto que tenemos esta clase de arquitectura, ¿sí? ¿Correcto? En los procesadores gráficos tenemos esta clase de arquitectura. La AMD funciona con arquitectura Newman, igual que la Intel. Tiene la arquitectura de von Neumann, la arquitectura en la Azure, en las Centronics, en las Graph, son los procesadores que utilizan la arquitectura de Harvard por esas características específicas de utilizar dos memorias al tiempo, de datos y de instrucciones. Entonces, las dos memorias solamente combinan lo que requiere establecer la calidad. Y esos procesadores pues están netamente diseñados para máquinas graficadoras, para máquinas de procesamiento de grandes volúmenes de datos. El término proviene de la computadora Harvard Mark, que almacena las instrucciones en cintas perforadas, que era un rollo de leer desde el primer punto hasta el punto final. Entonces tocaba
desenrollar toda la cinta de 20 kilómetros, desenrollarla para encontrar la instrucción que estábamos buscando. Pero pues así lo concibió Harvard. Claro, hoy en día pues ya no tenemos ese recorrido perezoso, largo, demorado de la cinta, ¿no? Ya hoy en día tenemos unos tipos de procesamiento directo, aleatorio, secuencial, tal y como lo hace un disco duro en su debido proceso, ¿correcto? Y a pesar de eso, el disco duro se sectoriza. Entonces, el disco duro se sectoriza a través de unos elementos que nosotros conocemos como las pistas, los sectores y los tracks, que de alguna razón lo hemos olvidado. Alguna razón hemos pasado de largo. El por qué, pues no los podría explicar, pero nadie se preocupa porque el disco duro esté debidamente bien segmentado, ¿sí? Ya del concepto de formatear no se utiliza, simplemente que funcione y ya. Pero pues hay que mirar que como una casa tiene grietas, como una casa se va desgastando, como un piso va sufriendo fatiga con el tiempo. El disco duro ocurre lo mismo. Las diferentes pistas, los sectores, los tracks se van desgastando. Lo mismo ocurre con las memorias, también se desgastan, también se fatigan. Entonces es importante que nosotros tengamos esa clase de conceptos bien definidos, ¿correcto? En la arquitectura de Harvard y von Neumann, unas diferencias, ventajas y desventajas, tenemos que dentro de las desventajas de Harvard, pues tenemos instrucciones y datos de distinto tamaño. Tenemos unos datos que no tienen una especificidad de entrada y de salida. La memoria en distintos tamaños de bit de direccionamiento es algo de lo que efectivamente como desventaja de Harvard le implica cierto retardo en la lectura de la información. Como ventaja de Harvard, pues tenemos que cuando solo hay una memoria caché, la divide en dos y disminuye el rendimiento en caso de que las instrucciones o los datos no tengan el mismo espacio. ¿Qué significa? Que efectivamente cuando usted procesa un dato, usted envía una instrucción y si algún usuario en otra terminal envía otra señal en el mismo T-medios, pues ella no se complica, simplemente se parte en dos y dice atendamos este y atendamos este otro. Y para los dos hay, como decían las abuelas, y para de contar. ¿Qué ventajas tenía von Neumann? En ventajas, pues, la limitación de la velocidad de operaciones causa al bus único para datos en instrucciones. Entonces, aquí como ventaja es que efectivamente la limitación es que teníamos un bus para cada uno de los tipos de datos y para cada uno de los tipos de instrucciones, para cada una de las direcciones que se generaran. Como desventajas en Neumann, pues obviamente encontramos el uso más eficiente de la memoria. Como desventaja, ¿qué significa? Que al intentar particionar la memoria en registros, pues estábamos reduciendo la capacidad y el tamaño. Cada vez que efectivamente es como tener un lote, y entonces lo particionamos porque tenemos 2 habitantes por mitad. Pero si llega un tercero, lo particionamos en 3. Entonces, esos 3 habitantes cogían su dominio de su cuarto o su tercio de terreno y disminuía la capacidad de esa memoria, de ese elemento, para poder tener capacidad de almacenamiento y procesamiento. La arquitectura de Neumann, a pesar de ser más simple que la de Harvard, pues efectivamente esta es como condición a un retardo de procesamiento, a un retardo de lectura, a un retardo de instrucción, a un retardo de la unidad metodológica en la recepción si la unidad de control no ha recibido adecuadamente. Por eso se inventaron el famoso clock, la pila de entrada que está dentro de la unidad aritmético-lógica para darle prioridad a los diferentes órdenes o instrucciones que se generan. Lo que se conoce hoy en día como multiprocesadores, efectivamente, sabemos que una instrucción es debidamente ejecutada y procesada, garantizando la salida de la misma con diferentes tipos de procesadores. Entonces, aquí surgen los diferentes procesos múltiples de una tarea, de una acción, donde usted en su computador puede abrir la ventana A, la ventana C, el programa A, el juego C,
el acceso a Internet A y el acceso a Internet B. Entonces, ese tipo de multiprocesos en multiprocesadores, pues se vio la obligación hoy en día de tener diferentes núcleos en los diferentes procesadores. Desde acá viene la historia de por qué tenemos núcleos en los procesadores. Eso les dio rendimiento en la velocidad y en la capacidad de procesamiento. Entonces, ya hoy en día tenemos unos procesadores hasta de 11 núcleos que permiten procesar la data en menor tiempo y la capacidad en mayor capacidad, valga la redundancia. Cada uno de ellos cuenta con su propia memoria, o sea, no tienen que estar pensando en si le piden permiso a la memoria principal para poder almacenar, priorizar y demás características. Van ligados, sí, únicamente a una sola salida porque lo está pidiendo. El hecho de que usted sea usuario y dueño de un procesador Core i5, pues significa que no tiene 20 impresoras, que no tiene sino un teclado, que no tiene sino una pantalla. Entonces tiene que tener una sola salida, pero en el menor tiempo de uso. Es muy similar a lo que ocurre en un restaurante de autoservicio y un restaurante con mesero a bordo. Entonces, efectivamente, el autoservicio es directo, ¿cierto? A la atención, que en este caso al procesamiento. Y el mesero, efectivamente, es quien controla los pedidos y va dándole prioridad de salida. Eso ocurre con la tecnología Newman. Otros multiprocesadores, efectivamente, en las líneas de ventas, de negocios, pues hoy en día vemos esos procesadores en el mercado como tal. ¿Qué ventaja tienen los multiprocesadores? Pues bueno, procesadores paralelos, cerámica entre cercanía entre las diferentes CPUs, entre los diferentes núcleos, pues como ya se han dado cuenta ustedes, genera fricción, calor, grandes temperaturas, fatiga más rápida, etcétera, etcétera. No todos es paralelizable. Significa que la data llega y no se puede regar en los cinco núcleos que tenga el Core i5, no, sino que uno de esos núcleos lo atenderá y pues será el responsable de la salida. Si llega otra tarea, pues el siguiente núcleo lo atiende. A diferencia de que yo tenga un solo núcleo, pues hasta que no atienda la tarea A, no puedo arrancar con la tarea B. ¿Correcto? Es la gran diferencia tener diferentes núcleos, diferentes procesadores. ¿Correcto? Claro, en ese esquema de arquitectura de ordenadores, pues existe lo que ya ustedes conocen como las diferentes capas de los diferentes sistemas operativos, ¿cierto? El kernel, los diferentes filtros, el firewall de control, para poder mirar a qué nivel de la capa del hardware y del software está haciendo la petición. Entonces, ahí efectivamente esta arquitectura determinará ese esquema. Espera, si no fue para acá. Ya. Bien. En cuanto a los sistemas, los sistemas distribuidos, pues efectivamente, como lo pueden ver, cada uno de los sistemas que contiene su propio procesador, efectivamente está con su propia memoria y su propia línea de entrada y salida. Fíjense que en los procesos de multiproceso tenemos solamente una salida. En los sistemas distribuidos tenemos, cada uno contiene su propia salida. Ahora, no es que tengamos 20 conectores a teclado, no, sino que está siendo administrada efectivamente la salida por cada uno de los procesadores en los diferentes tiempos y movimientos. Y pues como cada uno tiene su memoria, pues le dará una salida o entrada a su proceso, bien sea de almacenamiento, de salida y demás características. Sistemas distribuidos, bueno, los servidores, es lo que conocemos como tal, la nube, efectivamente. Son sistemas distribuidos que van almacenando a medida que van haciendo el uso y el desgaste de la capacidad de almacenamiento y procesamiento. Pues se comunican a través de los diferentes sistemas y redes que se encuentren y pues bueno, están debidamente interconectados con las diferentes topologías que ustedes ya conocen, de redes en anillo, estrella, etcétera, etcétera. ¿Qué ventajas tienen los sistemas distribuidos? Bueno, entre las ventajas que tienen los sistemas distribuidos en el proceso de las telecomunicaciones, pues es en el ámbito
economía, de crecimiento, de distribución, de confidencialidad, de velocidad, de calidad, ¿cierto? Aquí, de pronto, podríamos llegar que dentro de las ventajas de los sistemas distribuidos, aparte de aplicarle un proceso del SID, que es la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad, pues nos acerca a un PHBA que facilita precisamente esa mejora continua del uso de los recursos como tal en los sistemas distribuidos. Recuerde que nuestro PHBA simplemente establece el procesamiento de cada una de las acciones en su evaluación, en su ejecución y en su toma de decisión para continuar la misma. Se acabó. ¿Preguntas ahí- hasta ahí, señor? Yo, profe, lo último no lo entendí, el PBHA. El PHBA es un ciclo de mejora continua. Efectivamente, en los sistemas distribuidos se establecen una línea de ejecución y verificación. Lo que tú planeas, efectivamente, dentro de ese PHBA de los sistemas distribuidos, está debidamente identificado, está debidamente controlado. Y al ejecutarlo, pues efectivamente vas a encontrar las diferentes cadencias de buenas prácticas o de malas prácticas. En esa cadencia establecemos la verificación del error que se encuentre. Si es un error de procesamiento, es un error de capacidad, es un error no lo sabemos, pero efectivamente esa cadencia de identificación de la verificación, porque cuando tú verificas es porque estás comparando, estás midiendo. Entonces, en ese ciclo pasas a un tercer paso que es, a un cuarto paso, perdón. Planear, actuar, verificar y ejecutar. Entonces, en el ejecutar, usted lo que encontró equivocadamente dentro de la planeación, pues toma la decisión de cambiar, ¿cierto? Y vuelve a la planeación nuevamente. El ejemplo clásico está en un paseo. Planeamos salir a Santa Marta. Planeamos. Cuando salimos a carretera, pues efectivamente comenzamos a verificar ya a ver si la gasolina nos alcanza, a pesar de que planeamos 5 galones para 10 kilómetros. Comenzamos a calcular, ¿será que llevo la plata suficiente? Y nos damos cuenta que de pronto con el solo hotel nos vamos a gastar la plata. Entonces uno dice, bueno, para esta ocasión me meteré en un hotel más barato para que la plata me alcance para esta ocasión. Entonces usted termina ejecutando la llegada a Santa Marta y tomando la decisión de cambiarse del hotel 5 estrellas al hotel Baratongo de 1 estrella. Tomó la decisión, ejecutó. Esa ejecución, ¿de dónde fue producto? De la verificación, que se dio cuenta que la plata no le alcanzaba. Y vuelve al paso número 1 a volver a planear para una próxima oportunidad. Pero claro, pues aquí no solamente uno, como no viaja todos los días, esto ocurre con los diferentes sistemas distribuidos que ejecutan procesos de manera lógica, secuencial, ¿cierto? Como un programa. Entonces, en un programa siempre existe un PHBA indirecto, donde se planea, se ejecuta. Por eso cuando uno le solicita, hagamos un diagrama, un algoritmo de ese paso a paso, hay muchos programadores que arrancan a hacer el programa directamente en código. Ya, le necesito un programa que permita llevar el control de inventario de la empresa. Y se sienta ese muchacho, mejor dicho, todoterreno, a codificar. Cuando terminó, se dio cuenta que la herramienta que escogió no era la adecuada. Cuando terminó, se dio cuenta que la arquitectura de programación, que era 32, no le podía correr en 64. Cuando terminó, se dio cuenta que las bases de datos que seleccionó no eran las adecuadas porque eran bases de datos tipo Internet y no bases de datos relacionales. ¿Sí? Entonces, cosas como esas efectivamente son las que dentro de un PHBA se deben de planear, ejecutar, verificar y actuar. ¿Correcto? Ese es el famoso PHBA, mi querido Jimmy Sierra. Bien. Vale, Bueno, profe, muchachos. gracias. Entonces, bueno, esa es nuestra primera introducción acerca de las famosas telecomunicaciones. Entonces, como pueden ver, pues efectivamente, no solamente de pan vive el hombre, porque nosotros estamos esperando desde el enfoque de la arquitectura, pues llevarnos al mundo de
de las antenas parabólicas, ¿sí? Si realmente nos metiéramos en el mundo de las telecomunicaciones, nos tocaría hablar aquí de Fourier. Fourier, de todas las funciones de Fourier, la parabólica, la onda, la velocidad de llegada y demás características. Pero como no vamos a hacer un envío de señal, sino vamos a estudiar precisamente el mundo de las telecomunicaciones en su utilización dentro del ámbito de la informática y el ámbito de las TIC y de la Internet y las comunicaciones y las cosas, pues tenemos que entender por qué le tenemos que conectar un tipo de red, o nos tenemos que conectar con determinado protocolo, o nos tenemos que utilizar determinado dispositivo. Y ahí es donde entonces, para el capítulo de mañana, pues entran las famosas redes y los diferentes tipos de conexiones básicas, ¿correcto? Les habló José Antonio Martínez. Feliz resto de noche. Gracias, profe, igualmente. Profesor, Gracias, que tenga una profe. feliz noche. Hasta Gracias. luego. Igualmente. Gracias, profe. Gracias, Feliz profe. noche. Ahora sí, ahora sí Gracias, celebra profe. el gol, profe, celébrelo. Bueno, ¿cómo van? ¿Cómo van? 1-0, Baila porque va 1-0. ganando Perú. Perú va ganando 2-0. Ah, Baila. Cántelo, profe. no, qué tristeza. Tocó una por la pena. No, yo por eso estoy aquí dando clase más bien, porque ¿para qué me voy a ver el partido? No, profe. Chao, profe. Feliz Bueno, tarde. Un Feliz abrazo, noche. Dios los bendiga. Hasta Chao, luego. chao. Buen descanso, profe. Feliz noche. Chao, Lina. Juiciosa. Siempre. Siempre. Chao, chao.